Bueno, incorporémonos, vamos a continuar. Vamos a continuar con la clase porque está un planteamiento bastante, Ay, mira, me confundiste. digamos, complicado porque muchas veces no se tiene claro cuando nosotros decimos que lo dado es precisamente lo establecido, lo aceptado, lo adquirido y usado teórica y metodológicamente. O sea, lo dado viene siendo como aquello en lo cual yo me pongo a disponer y que lo voy a utilizar para investigar algo. Por ejemplo, bueno, ustedes el sábado van a entregar un ensayo científico y ahí ustedes, ¿qué fue lo dado ahí? Todos los documentos que ustedes utilizaron. Los documentos, la encuesta, hay una encuesta ahí, hay una entrevista. Eso es todos los datos que ustedes han utilizado. ¿Ah? Ahora bien, acuérdense que es un ensayo, ustedes no salieron afuera, no salieron a investigar, por eso es que se llama una investigación eminentemente bibliográfica. ¿Sí? Pero aquí ya nos vamos a dar cuenta de que la investigación eminentemente bibliográfica ya no es necesaria, sino que tiene que ser una investigación de campo. ¿Sí? Cuando usted va a vincular lo dado y lo dándose. Entonces, vamos a ver que el ensayo que ustedes van a entregar el sábado, hay una relación únicamente con lo dado. ¿Sí? Con lo dado. Claro, eso es posible en el ejercicio científico porque queda a nivel de lo que son investigaciones eminentemente bibliográficas. Pero aquí es más dinámico eso, porque hay que vincular lo dado y lo dándose. ¿Y a qué nos referimos en la situación que estamos planteando? Y vamos a ver acá, necesito ampliar esto porque en realidad es necesario. ¿Qué es lo dándose? No, primero lo dado, lo establecido, aceptado y usado teóricamente. La teoría científica, en otras palabras. Y entonces lo dado, ¿a qué se refiere? Todo lo que deriva en los corpus teóricos o en los cuerpos teóricos. La producción teórica, bibliografía, las explicaciones, ensayos, problematizaciones teóricas y metodológicas configuradas en conceptos, categorías y leyes que sostienen las distintas disciplinas científicas. Estas disciplinas científicas pueden ser la psicología, la física, la sociología, etcétera. Eso es lo dado. Y entonces debemos de tenerlo bien claro. Lo dado todo lo que está registrado teóricamente y que muchas veces está plasmado, muchas veces lo vamos a encontrar plasmado precisamente ¿en qué? En un documento. Llámese qué, llámese libro. O llámese ensayo como el que ustedes van a entregar el próximo sábado. Es algo dado. Entonces, pero de lo que se trata es también de los datos, lo real, concreto y potencial en continuidad y actualidad, el modo y el cómo es la realidad histórico-social salvadoreña en este caso. Es más dinámico. Entonces, lo dándose, que es un presente progresivo, gramaticalmente hablando. ¿Sí? Eso es dándose, presente progresivo. Por eso que yo puedo decir ahorita, ¿qué es lo dándose en este momento?
allá por, ¿qué? Allá, digamos, podríamos señalar, ¿sí? Allá por el centro de la capital, específicamente allá por Catedral. ¿Qué es lo que se está dando ahorita? Lo dándose de este momento. ¿Ah? Vamos a ver un movimiento de gente. Movimientos de gente, unos vendiendo, otros yéndose para la casa, ¿sí? Otros platicando sobre problemas de la realidad, problemas cotidianos, algunos bailando. ¿Sí? Yo no sé si ustedes ven, por ejemplo, algunos videos que pasan del centro de San Salvador, ¿verdad? La gente baila, ¿va? En los parques públicos, ahí en San Salvador. ¿Sí? Pero se dan otros problemas también. La extorsión, la desaparición, el robo, hurto, etc. Eso es lo dándose, lo real, concreto. Eso es lo que hay que investigar en el campo. Entonces, la validez histórica le preocupa mucho cómo una teoría científica, con todo lo establecido, se puede vincular con esto dándose para poder explicar la realidad. Pero resulta que muchas veces ya no explica, algunas corrientes teóricas ya no explican, ya no pueden cometer, ya no pueden realizar su cometido. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería lo dándose en cuanto a la realidad social salvadoreña o histórico-social salvadoreña y que vincula a los problemas, por ejemplo, de la salud? ¿Sí? Los problemas de la salud en el momento actual. ¿Cómo se cristalizan los problemas de la salud en el momento actual? A través de una crisis sociosanitaria y pandémica, COVID-19 y sus procesos, prevención y sus procesos de prevención, medidas sociobiosanitarias necesarias para la prevención, curación. Y esto conlleva a los casos comprobados y muertes y sus registros y subregistros también. La crisis estructural del Sistema Nacional de Salud y su ente, el MinSal. O sea, el MinSal es Ministerio de Salud. Pero también está la crisis socioeconómica, política, medioambiental, cambio climático, cultural y sus procesos, el Bitcoin, inflación, endeudamiento, desempleo, la migración, la escasez de agua en los sectores populares, la violencia, maras, pandillas, extorsión, homicidios, desaparecimientos, deterioro democrático, concentración del poder, diferencias con los Estados Unidos, etcétera. No metí aquí el suicidio, pero también están habiendo problemas de suicidio también en la realidad. Miren, lo dándose, miren. Esto es lo que está ocurriendo en el momento actual. Entonces, se comprende ahora. ¿Sí? Se comprende ahora. ¿A qué nos vamos a referir? A lo dándose y a lo dado. ¿Sí? A lo dado. Que son los cuerpos teóricos, la producción teórica, la bibliografía, las explicaciones y problematizaciones teóricas y metodológicos configuradas en conceptos, categorías, leyes que sostienen las distintas disciplinas científicas. Ese es lo dado. Entonces, ¿por qué le adjudicamos una palabra bien simple? ¿Va? Dado. O dando simple. ¿Para qué nos vamos a complicar? ¿Va? Porque si yo ya en ustedes en muchos libros bien complicados van a decir, mire, la conciencia teórica, como lo dado, pero también la conciencia histórica, como lo dándose. Claro, yo lo traigo acá para aterrizar en una forma más aterrizada. Entonces, la relación dado-dándose
Y Dalia, ¿me podrías leer esta diapositiva? Y Dalia Caravantes, por favor. Boyle. La relación dado dándose, el contraste, la problematización de la teoría científica y sociológica con la realidad y su movimiento real y potencial con el propósito de analizar a partir de la teoría y la práctica científica y construir conocimiento científico nuevo y hacer propuestas de solución y opciones viables a los problemas de la realidad o la sociedad salvadoreña. Muchas gracias. Bien, entonces nosotros, obviamente es una relación interesada. Es una relación interesada, la relación dado-dándose. Porque si vamos a vincular todo lo que sostiene teóricamente una ciencia, lo vamos a vincular con lo que está sucediendo en la realidad y que es objeto de estudio también, ¿verdad? Y que es objeto de estudio, porque en sociología no vamos a investigar cosas que no son su objeto de estudio. Porque yo les podría decir a ustedes, bueno, un objeto de estudio que no es pertinente para la sociología, ¿cuál podría ser? ¿Verdad? ¿Cuál podría ser? ¿Verdad? Pues sí, la extinción de la fauna del Amazonas. Ese no es un problema, al menos inmediatamente. Porque si ya lo vinculamos que la extinción de la fauna del Amazonas, producto de la acción del hombre, ahí sí ya nos metemos, ya se mete uno también como sociólogo. Pero este es otro punto. El punto ahorita no es ese. Lo que les quiero decir de qué es lo que no podemos meternos a investigar que no nos corresponde. Debemos de ser pertinentes. Por ejemplo, ustedes. Yo tengo bien claro, debemos de tener bien claro, ustedes y yo, de que el objeto de estudio de la enfermería es el cuidado y los cuidados en la salud. O es el cuidado y los cuidados de la salud en la salud. Ese es como el objeto de estudio que ustedes como enfermeros y enfermeras van a tener que dominar, van a tener que empaparse si ustedes quieren. O hay algún otro aspecto del objeto de estudio de la enfermería que también hay que analizarlo y abordarlo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué me podría decir Daniela Sosa? Daniela Sosa, en lo que ustedes, ya tenemos un mes, ¿verdad? Estamos reuniendo. Y creo que ya tenemos claro el objeto de estudio de la enfermería. ¿O es que no es el cuidado? ¿Qué dicen ustedes? Daniela Sosa, ¿qué me podrías decir? Sí, por supuesto que es el cuidado y el bienestar. Lo último no te lo escuché bien. Que es el cuidado y el bienestar que brindamos. Correcto. Bien. Entonces, ahora bien, ¿verdad? Hay otras disciplinas científicas de la salud que tienen otro objeto de estudio. Por eso es que lo maravilloso es de que ustedes tienen un ambiente, tienen un universo interdisciplinario en su quehacer. Y eso es bueno, eso es maravilloso, eso es enriquecedor. Es enriquecedor. Entonces, nosotros como sociología, tenemos que investigar las relaciones sociales que se dan en medio de los grupos o entre grupos, entre las personas y el grupo, o entre grupos, entre un grupo y otro grupo. Por ejemplo, entre la persona y la religión, o entre las religiones, entre la religión, no sé, católica, la religión budista. Eso sí le compete a la sociología. Entonces, debemos de ser pertinentes.
y no impertinente. Entonces, porque necesitamos dar, como leyó la compañera, necesitamos dar soluciones y opciones viables a los problemas de la realidad. Ustedes tienen que solucionar problemas de la realidad de la salud, ¿no? Así nosotros también. Entonces, es la relación real y potencial. La relación real y potencial. ¿Qué es lo real? Y aquí pongo yo el ejemplo de este huevo. Lo real. El huevo de gallina, que es real, concreto, sensible, o sea, lo puedo tocar. Se puede ver, tocar y hasta comer. ¿Sí? Pero es potencial también, además de real. Es potencial. Y aquí pongo yo la figura de la gallina. La gallina y la posibilidad de algo nuevo y bueno, pero no necesariamente. Esto es muy importante, pero no necesariamente. ¿Por qué digo pero no necesariamente? Es que este huevo es posible que no llegue a culminar en una gallina. Porque ya se lo comió, se lo coma usted, ¿sí?, en un desayuno. O se le quiebre, se le cae y se le quiebre y se echa a perder. Miren, les voy a poner un ejemplo. Ustedes son estudiantes de enfermería. Todas y todos. A pesar de que algunos ya ejercen. Yo me he dado cuenta de casos de que algunos compañeros o compañeras ya ejercen, ¿va? Me lo han dicho, me lo han manifestado. Ya ejercen, eso es maravilloso también. Pero no, todavía no somos enfermeros ni enfermeras. Pero sí son estudiantes de enfermería. Entonces, podemos concluir que son enfermeras y enfermeros potenciales. ¿Podrías tú decirme alguna idea en torno a esto que acabo de decir, Idalia Caravantes? Son estudiantes de enfermería, pero sí, eso quiere decir que son enfermeras y enfermeros potenciales. ¿Qué me podrías decir acerca de eso? Sería como un ejemplo, ¿verdad? Correcto, correcto. Pero está lo real. Lo real son ustedes, los estudiantes, los y las estudiantes de enfermería. Pero ¿qué pasa? Dios no lo quiera, Idalia, te enfermas. O sucede algo inesperado, un imprevisto. ¿Mm? Dios no lo quiera, ¿verdad? Y dejas de estudiar. Ojo, por A o B razón. Entonces, lo real se impone. Y lo potencial se desvanece. Cuando yo digo, bueno, ustedes son enfermeros y enfermeras potenciales. O sea que van a ser, pero pueden ser. ¿Sí? Madeline Medrano, ¿qué nos puedes decir tú? Que entonces lo potencial sería como una suposición. Una suposición, pero una posición elevada posibilidad. O sea que puede ser posible. Se puede elevar a una posibilidad. Puede ser realizable. Sí, Arely Ramos. ¿Sí? ¿Te escuchamos, Arely? Adelante, Arely. No, no lo levantó. Bueno, entonces, es una suposición, pero es mucho más que eso. Algo que puede ocurrir, puede ser realidad. Ojo, puede ser realidad. Ustedes. Sería como decir estar seguro de lo que se va a hacer, o sea, como decir,
yo sé esto porque me lo enseñaron de tal forma y es como que no voy a tener dudas de eso porque sé que así ha pasado y así va a ser siempre. No, porque ya estás, es algo que vos ya lo estás asegurando y eso no es posible, al menos en la ciencia. Leak sería entonces como un 50-50 de que va a pasar y otro de que probablemente no pase. Sí, porque lo ha remitido a la teoría de las posibilidades, ¿verdad? Y ahí la teoría de las posibilidades dice que es 50 y 50. Sí, sí. Ahora bien, ustedes, todas las compañeras, o hablo de mujeres, compañeras, estudiantes de enfermería, ustedes son madres en potencia. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? ¿Alguna compañera que me lo quiera responder? ¿Por qué digo esto? Porque posiblemente seamos mamás en un futuro. Ajá, pero tampoco, ¿no? Hay una probabilidad de que tampoco lo seamos. Si ustedes deciden no ser madres, eso es válido. Pero también deciden ser madres también. Y ya estamos con el 50 y 50. Algunas, y esto hay que ser también claro, algunas no, tal vez no sean, no tengan las posibilidades físicas de poder ser madres. ¿Ah? ¿Se han pensado en eso también? Pues sí, claro que hay que pensar. ¿Sí? La esterilidad es algo recurrente en los seres vivos. La esterilidad. Entonces, las compañeras pueden ser madres potenciales. Y ahí resolvemos mucho. No les estamos diciendo ustedes van a ser madres. Y eso sería algo autoritario. Son madres en potencia. Son enfermeros y enfermeras en potencia. ¿Sí? Ojo. Entonces, por eso es que esto de los dados dándose, ¿por qué lo traigo? Lo traigo a colación. Porque también nosotros disponemos de la teoría fácilmente, del método científico fácilmente. Pero ¿cómo podemos eso que se nos presenta fácilmente transformarlo en un producto científico gracias al vínculo con la realidad? Y podemos hablar de un verdadero análisis científico. Y por eso es que traje a colación, traje este ejemplo. Entonces, y también no tocamos a los compañeros, ¿verdad? Ustedes son padres en potencia también. Los compañeros que están estudiando también sociología y que son de la carrera de enfermería. Son padres en potencia. Bien. El estado de la cuestión. Hoy en día, a las ciencias sociales se le ha configurado la necesidad histórica del hacerse constante, o sea, del estarse renovando en la relación con la realidad, puesto que esta es portadora suprema de todo lo necesario y suficiente para enriquecer los datos que ha arrojado y que en determinado momento y espacio potencia como fuente de conocimiento. Y es lo que ocurre con las corrientes sociológicas fundamentales, el estructural funcionalismo, como la corriente fundacional, lo que yo les decía hace unos minutos, con la que surge la sociología en el siglo XIX. El movimiento de la realidad le exige ponerse a la altura. Ojo, el movimiento de la realidad le exige a la ciencia ponerse a la altura. Por ejemplo, nosotros que una experiencia docente de más de 30 años, acostumbrados a dar clases presenciales. Y viene el COVID y nos asalta. Miren, tienen que dar clases, pero virtuales. Entonces tuvimos que ponernos
y seguimos poniéndonos a la altura de las circunstancias. Ojo con eso. Entonces, hemos tenido que hacer ese esfuerzo y lo seguimos haciendo para poder estar con ustedes en esta forma presencial. Perdón, en esta forma virtual. Seguimos poniéndonos a la altura. Entonces, algo así lo sucede también a las ciencias. A la altura de las circunstancias ricas en datos, variables, indicadores y mediaciones. Por lo anterior se puede plantear que como corriente sociológica que hace una lectura y propone soluciones y opciones viables en pleno siglo XXI, presenta dificultades para dar cuenta de lo real. Estamos hablando de la estructura funcionalismo. Estamos aclarando que la estructura funcionalista hoy en día tiene dificultades para dar cuenta de lo real. Lo estamos planteando. Ya no como una suposición, sino que como una hipótesis. ¿Por qué? Si en algo no deben de incurrir las ciencias sociales y específicamente la sociología, es construir un pensar, sentir y actuar sin contexto y que le dé espacio a la especulación, manipulación e ideologización, o sea, la falsa conciencia de la realidad sobre la realidad, como no pocas veces ha ocurrido. Miren, lo peor que le puede ocurrir a una ciencia como la sociología es construir o seguir construyendo un pensar, sentir y actuar sin contexto. Estamos hablando de una ciencia, en particular la sociología, pero mire también en la vida. Si nosotros en la vida pensamos, sentimos y actuamos desconectados del contexto en el cual estamos inmiscuidos, estamos perdidos también. ¿Sí? Entonces, cuando decimos no estás ubicado, le dicen a uno. Yo no sé si a ustedes ya les han dicho eso. Ubicate. Ubicate porque no te ubicas cuando uno está cometiendo errores. Es que estás desubicada. Algo así le sucede también a la ciencia. A la ciencia. Y más esta ciencia, como es la sociología, no puede estar divorciada del contexto que le toca investigar. ¿Sí? Que le toca investigar. Entonces tiene que salir al contexto. Tiene que vincularse al contexto. Y a mí, yo tomo como muy valioso el ejemplo que puso un compañero. El que puso de que, mire, es como que yo agarre una encuesta y vaya a investigar y vaya a pasarla a la realidad que yo quiero investigar. Eso es correcto. Eso es correcto hacerlo. Porque te vas al contexto. Con todo lo textual que obtenés, que puede ser la teoría, el texto. El texto. Entonces, por eso el estructural funcionalismo resulta que ya tiene dificultades para poder explicar. Pero vamos hacia eso más adelante. El otro aspecto, en muchas ocasiones, que se ha analizado a la realidad a la luz del estructural funcionalismo, se ha caído inequívocamente en la conclusión de que como corriente y o escuela le importa sobremanera explicar cómo funciona la sociedad. Estamos bien ahí. Al estructural funcionalismo como corriente teórica. Le importa explicar cómo funciona la sociedad. Este es un principio teórico y metodológico muchas veces develado. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces develado, oculto, ocultado. Develar es ocultar. En el transcurrir del tiempo. A tal grado que en círculos influyentes de la producción científica, dicha intención se ha identificado
con las clases y élites dominantes de las sociedades capitalistas y sus intereses sociales, económicos y políticos. Pero vayamos más a fondo e intrínsecamente, ¿qué engloba este principio? El principio de cómo funciona la sociedad. Si a la estructura del funcionalismo como corriente teórica le importa explicar cómo funciona la sociedad y ésta se ha visto en la dificultad de explicarla realmente porque ha develado esa explicación, o sea, la ha ocultado, es necesario como desglosar en qué consiste ese principio que se llama cómo explicar o cómo explicar cómo funciona la sociedad. Entonces, explicar cómo funciona la sociedad, necesariamente te tenés que remitir a el cómo está organizada la sociedad, porque está sobradamente comprobado que una sociedad, si no está organizada, no puede alcanzar el estatus de sociedad. Una sociedad adquiere la categoría de sociedad en tanto que ojo, es un grupo, es una colectividad altamente organizada, altamente articulada. Y ese es un criterio universal. Toda sociedad humana ha tenido que adquirir niveles de organización para tales efectos. ¿Sí? ¿Para qué efectos? Para llamarse o autoproclamarse sociedad. Ojo con esto. Entonces, a la estructura funcionalismo, que a mí me parece que es algo muy importante, le debe de importar cómo está organizada la sociedad. Con este presupuesto se explica y se justifica la estructura y funcionamiento de la sociedad en la búsqueda del propósito de fomentar y consolidar la estabilidad y la normalidad de la realidad social y que su organización en este sentido está dada de una vez y por todas y que por lo tanto se obedece a leyes naturales. Esto es muy complicado, ¿sí? Porque para el estructural funcionalismo la sociedad es estable y normal por naturaleza y que está dada de una vez y por todas y que lo que ocurre son disfunciones, o sea, partes que se vuelven disfuncionales, que no encajan y que debido a que no encajan, debido a que se han vuelto disfuncionales, hay que extirpar y cambiarlas por otras que funcionen bien, que ya no se vuelvan disfuncionales. Entonces, eso le ha llevado a muchas dificultades de explicación de la realidad a la estructura funcionalismo. Porque la estructura funcionalismo, con solo estar ya conformada la sociedad, postula que hay una estabilidad y una normalidad. Y eso no es cierto, al menos para el caso de una sociedad como la salvadoreña. ¿Sí? Entonces veamos, pues, mire, cuánta gente se está quejando, por ejemplo, por el precio de la gasolina, ¿no? ¿Se han fijado en eso? Los precios de la canasta básica. Y eso, mire, y es normal eso. Eso es, me dice mucho de la estabilidad que puede tener la sociedad salvadoreña. Pues no. Entonces, ahí como que hay ya una incoherencia de una corriente teórica que postula que la sociedad, o se presupone que la sociedad tiene estabilidad y normalidad. Entonces, pero que hay procesos de la realidad que dicen todo lo contrario. Ojo con esto. Entonces,
ya el presupuesto de que las sociedades humanas se rigen bajo leyes naturales, también se desmantela. Adolece de validez histórica. Las sociedades humanas no se rigen bajo leyes históricas, no bajo leyes naturales, sino que bajo leyes histórico-sociales, que no es lo mismo. No son leyes naturales las que rigen a las sociedades humanas, sino que todo lo contrario. Son leyes de carácter histórico-social las que los rigen o que las rigen. O sea que el estructural funcionalismo comete un error que le da categoría natural a lo que es histórico, es decir, a lo que tiene movimiento, articulabilidad y direccionalidad, principios que no comparte el estructural funcionalismo. Ojo con eso. Entonces, ya aquí nos metemos en un como contraste muy problemático, ¿sí? Muy difícil muchas veces, incluso hasta de entenderlo y aceptarlo. Entonces, otro aspecto, si nos explicamos cómo está organizada la sociedad, entonces vamos a llegar a explicar cómo funciona la sociedad. Este principio tiene un interés meramente descriptivo e ideal para el estructural funcionalismo, pues en conexión con la armonía y la estabilidad, le permite proponer un modelo a seguir de sociedad para el logro del orden y el progreso, términos propuestos por primera vez por Comte frente a los desequilibrios y conflictos que presentaba la realidad social de su época, es decir, del siglo XIX, dejando entrever los principios de armonía y estabilidad que supuestamente se pueden lograr mediante la exhortación a la conciencia de los sectores y clases dominantes. Por favor, pongamos mucha atención a esto, porque el hecho de que el estructural funcionalismo dice que la sociedad con solo existir ya tiene estabilidad y armonía, estaríamos pues errando frente a una realidad que no es como tal. Y entonces podríamos estar cayendo en descripciones, en descripciones poco realistas o nada realistas y cayendo en idealizaciones. Y que lo más complicado es que se proponga como modelo a seguir de sociedad. Y ya Comte lo demostró. Ya Comte lo demostró. A pesar de que él también va a caer como en esa conclusión que es necesario exhortar a los que provocan los desequilibrios sociales y que generalmente son los que ostentan el poder económico, político y cultural y que son las clases dominantes. Exhortarlos, miren señores, paguen mejores salarios, den más empleo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Den más educación, den más salud. Entonces, a eso se propuso Comte, a exhortar. Pero la historia va a demostrar que de exhortaciones los seres humanos no cambian muchas veces. El cambio. ¿Cómo ve el cambio de la estructura funcionalismo? Como una modificación. A ellos hablan de cambio, de modificación, pero no de transformación. Este es otro aspecto complicado y problemático. ¿Qué implica este principio? Se puede hacer la comparación con lo que le sucede a una máquina cuando no funciona por desgastes algunas piezas o partes. Pues hay que cambiar esas piezas o partes, pero no hay necesidad del cambio de máquina, es decir, de la sociedad o del sistema social. Imagínense que aquí estamos acudiendo a la física. Bien,
Nos vamos a quedar hasta aquí porque el tiempo se nos ha terminado. Nos vemos el jueves, por favor. Entonces, démosle seguimiento.